Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer Aurora, la de las princesas de Disney. Es un pedido que me hicieron, entonces no tengo video de eso, entonces voy a subirlo. ¿Ok? Ténganme paciencia, es que sigo con lo de mi casa y a veces vienen a trabajar a mi casa y hacen mucho ruido, entonces no puedo grabar video. Pero ténganme paciencia, poco a poco iré regularizándome con lo de los videos. Por eso ven que me tardo un poco en subir video, es por eso, porque sí, la cuestión del ruido está medio grueso y también pues no puedo detener al trabajador, ¿no? Pero, a mi contratista, pero vamos poco a poco, no se me desesperen. Voy a hacer Aurora, voy a utilizar estambre angorita. El color carne lo voy a usar para las partes del cuerpo, que es la cabeza, los brazos, las piernas. El color amarillo. A ver, espérenme, voy a ver la foto. El color amarillo es para el cabellito de la muñeca. El color blanco es para los encajes que lleva entre el vestido y el fondito del vestido. El rosa pálido es para el vestido. El rosito un poquito más fuerte es para el corset. Es la parte de arriba del pecho de la muñequita. Y el negro o café, estoy pensando en qué tono ponerlo para para las pestañas y cejas. ¿Ok? Y me falta un tono. No voy a hacer, no sé si hacer tejida la coronita o no ponerla tejida sino con papel. Estoy pensando cómo hacerlo, pero esta va a estar sencillita. Vamos, es mi versión de la muñequita y espero les guste. Voy a utilizar gancho del número 3. Aquí está. Y creo que es todo lo que necesitamos, ¿sale? El cabellito no lo voy a hacer como el clásico de que locoso, no. Vamos a hacerlo con tiritas, que yo le llamo como tentáculos de pulpo, así bien raro, para que quede chinito. Y espero les guste la muñequita. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con los brazos y los brazos van a ser así. Voy a tejer 2 cadenas o un anillo mágico. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Cierro la vuelta con un punto deslizado. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Si se me llega a olvidar el mencionarlo, va a ir así. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto y nos van a dar 6 aumentos en un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 a la 6 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer esto. 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. Los tejo y regreso. De la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. La tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 15 vamos a rematar. Voy a rellenar y vamos a hacer otro bracito. ¿Sale? Lo hago y regreso.
Ok, ya terminé de hacer las dos manitas, entonces ahora vamos a empezar las piernas. En las piernas voy a empezar con el tono rosa claro. Vamos a empezar a hacer los zapatitos y entonces vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la tercera vuelta vamos a tejer un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Cada vez que les digo que lo tejo y regreso es para que le pongas pausa al video y tejas la indicación que acabo de dar, ¿sale? Para que no se les haga tan difícil y digan, es que va muy rápido. No, es que cada pausa que hago es para que ustedes lo tejan y le den play cuando terminen de tejer la indicación que acabo de dar. ¿Ok? Ahora, en la vuelta 5 vamos a hacer esto. Voy a hacer 24 puntos bajos, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Punto por punto lo tejo y ahora sí regreso. En la vuelta 6 y 7 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Punto por punto, tomando todo el punto completo. Lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Ahí está. Vamos a cambiar el color en la vuelta 9 y regreso. En la vuelta 9 voy a cambiar a color carne y voy a tejer 4 puntos bajos. A ver, espérenme. 1, 2, 3, 4 y hago una disminución. 3 veces, pero aquí miren, la disminución la hago esto, porque para que quede parejito. Lo hago 3 veces, 3, 4 y hago la disminución y de aquí jalo otra vez. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos en cada vuelta. Cada vuelta la voy a subir con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Ya rellené el piececito, ¿sale? Entonces ya hice el zapatito y ahora vamos a hacer la parte de la pierna. Lo tejo y regreso.
Ok, ya terminé de hacer la piernita, entonces hacemos la otra, pero no vayan a rematar, por favor. Vamos a cambiar el color, pero no rematen. Ok, entonces tejo la otra pierna y regreso. Ok, ya tengo las dos piernitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a agarrar el color blanco para hacer los calzoncitos de la muñeca. Con eso voy a unir las piernas. Ok. ¿Ven que les dije que no remataran? No estoy rematando, solo cambio de color a color blanco. Hago como que tejo, pero hago un amarre. ¿Ok? Luego, aquí. Voy a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejemos 3 cadenas y agarro la otra piernita y la uno. Hago 15 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y relleno la piernita y regreso. ¿Ok? Ok, ya terminé los 15 puntos y en donde tejí las cadenas voy a hacer punto por punto en cada cadena. Son 3 puntos bajos. Ya, aquí está el tercero. Y luego voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado. Esta es la vuelta 19. En la vuelta 20 vamos a tejer lo mismo, nada más que en vez de 3 cadenas, voy a tejer 3 puntos bajos en las cadenas que tejí. Porque si se acuerdan, tejí las 3 cadenas al principio y luego sí les di vuelta con el medio punto o punto bajo. Aquí estamos. Tejí 10 puntos bajos y aquí estaban las 3 cadenas. Tejo 1, 2 y 3 puntos bajos. Después tejo otra vez los 15 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y hago los 3 puntos bajos. 1, 2 y 3, que iban en medio de las cadenas. Luego, tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado. De la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto y nos va a dar un total de 36 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24, no, en la vuelta 23, perdónenme, vamos en la vuelta 23. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y me va a dar un total de, a ver, esperen. Según yo, nos van a dar 24 puntos, sí. No, 30 puntos. 2, 4, una disminución, 2, 3, 4 y una disminución. Y lo hacemos 6 veces y nos da 30 puntos, ¿ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Vamos bien.
Ya estamos terminando los calzoncitos. Ok, en la vuelta 26 vamos a cambiar el color. Estoy escogiendo un rosa diferente, de un tono diferente al otro. Es que casi no se distingue, pero sí se va a notar cuando ya terminemos de hacer el vestidito. Entonces, voy a cambiar al rosa fuerte. Es que le iba a poner un rosita un poquito diferente, pero la verdad no tengo por el momento. Y la persona que me encargó la muñequita escogió tonos así muy suavecitos. Entonces, lo voy a respetar en lo que me pidió. Sí se nota nada más que ahorita con la luz que está por llover, por eso no se distingue, pero espero que ya con flash, cuando tome la foto o la otra parte del video, se note. Bueno, pues vamos en la vuelta 26 y vamos a hacer punto por punto. Vuelta 26 y 27, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Son 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ay, 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 ay. Ok. En la vuelta 28. Voy a tejer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. 3 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. ¿Ok? 2, 3 y la disminución. En la vuelta 29 a la 31 es punto por punto. Vamos a tejer 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Espero que te guste el contenido de él y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que suba un video. Los invito a que vayan a la sección de videos en mi canal y ahí sale todos los tutoriales que he hecho. También otra cosa, hay videos que no tienen tutorial porque no son míos los patrones. Entonces, ahí sí no puedo hacer tutorial, pero puedo compartirles los patrones. De hecho, dejé en la cajita de descripciones de dónde saqué el patrón y la autora del patrón, ¿sale? Sigo tejiendo. Gracias por su paciencia. Voy a tratar de no equivocarme y subo mis videos así para que vean que yo no les estoy plagiando a nadie nada y que yo estoy sacando el patrón de una vez que estoy haciendo mi video. ¿Ok? Entonces, dicho esto, termino la vuelta 30 y 31 y regreso. En la vuelta 32 voy a unir los brazos. Voy a cambiar a color carne porque es strapless. Entonces, ok, voy a tejer 2 puntos bajos. Agarro un bracito, lo parto a la mitad y clavo. Voy a tejer 4 puntos bajos. Es 1, vuelvo a clavar, 2, 3 y 4. Y luego tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Parto a la mitad y clavo. Y hago 1, cuidando que atraviese los dos lados, 2,
3 y 4. Y hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Ay, espérenme que se metió esto. 6. Y hago un punto deslizado. Y miren, ya quedó. Lo relleno y regreso. Ok. En la vuelta 33 vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. Ay, ay, ay. 2. Y la disminución. Lo tejo y regreso. En la vuelta 34 vamos a tejer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Luego hacemos un punto bajo, 2 disminuciones, una. Ay, ay, esperen. Ay. 2, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución y cerramos la vuelta. Y me quedan 13 puntos bajos. Vean, ya quedó el cuerpecito y ahora vamos a tejer la vuelta 35 y son 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Luego 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Y me da un total de 12 puntos. ¿Ok? Voy a rellenar un poco más y regreso. En la vuelta 36 vamos a hacer punto por punto. Son 12 puntos bajos, que es el cuello. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 37 vamos a hacer 12 aumentos, uno en cada punto. Pero voy a ir tomando la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. Vean, ya nada más toco la parte de adelante de la cadena y ahí tejo el aumento. Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 37, no, 38. Vamos a tejer un punto bajo, un aumento. 12 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento. ¿Ok? En la vuelta 39 voy a tejer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 40 voy a tejer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Los tejo y regreso.
De la vuelta 41 a la 51 voy a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ya saben, cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Vuelta 52. Voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y una disminución. Lo voy a hacer 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. 4, 5, 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. Vuelta 53. Voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. 4, 5 y la disminución. Ok, ya corté un palito y lo voy a clavar para que atraviese el cuello. Ok. Y entonces vamos a hacer esto. En la vuelta 54, tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y me da un total de 30 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 55 voy a tejer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. Ok, ya va agarrando forma. Entonces, en la vuelta 56 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vuelta 57. Voy a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta última, 58, vamos a hacer 6 disminuciones. ¿Ok? Nada más dejen que pueda agarrar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, 6 disminuciones las hago y remato. ¿Ok? Vamos a rematar y cierro la cabecita. Ok, voy a hacer una orejita. Bueno, yo le llamo así. No es que su nombre técnico sea eso. Es una cadena y jalo sin soltar las 2 puntas. La muñequita la voy a dejar viendo hacia la cabeza hacia mí. ¿Ok? Y entonces voy a clavar en la parte de en medio. Jalo la orejita de las piernas hacia mí y hago una cadena. Ahí mismo hago un punto bajo.
Ahí está. Hago el punto bajo y atravieso entre el blanco y el rosa. Lo atravieso y hago otro punto bajo. ¿Ok? Y así durante toda la vuelta. Lo tejo y regreso, punto por punto. Ok, en la vuelta 2 voy a hacer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento durante toda la vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Ay, perdón. De la vuelta 3 a la 12 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Punto por punto, lo tejo y regreso. Voy rodeando la muñequita. ¿Ok? Ok, ya llegué a la vuelta 12. En la vuelta 13 voy a cambiar de color blanco. Voy a tejer 2 cadenas y ahí mismo voy a hacer 2 puntos altos. Brinco uno y salgo al otro y hago un punto deslizado. Ahí mismo hago 2 cadenas, 2 puntos altos. Brinco uno y tomo la parte de atrás de la cadena. Vean. Y levanto 2 cadenas. Y hago así toda la vuelta. 2 puntos altos. Brinco uno y hago el otro. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya está quedando el vestidito. Ahora, vamos a hacerle un cuellito aquí. Entonces, voy a voltear la muñequita. Voy a hacer otra orejita. Ok, jalo. Ya quedó. Y entonces, en la parte de aquí de en medio voy a clavar. Ahí está. Y voy a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 cadenitas. Voy a agregar 2 más. 12, 13, 14, para que no quede tan apretado, más una. Y voy a hacer, en la segunda cadenita voy a hacer un punto bajo, otro punto bajo, punto por punto, ¿ok? Dejo las 14 puntos bajos y regreso, ¿ok? Ok, vamos a girar el tejido y hago una cadena y hago punto por punto otra vez. ¿Ok? No, hago un punto, un aumento. Un punto, un aumento durante toda la vuelta, lo tejo y regreso. Ok, ahora voy a dejar algo de estambre y voy a rematar. Ay, espérenme. Vean. Entonces, voy a coser para que quede aquí. Y vean, queda el adornito. Y voy a coser de aquí a acá, nada más. ¿Sí? Y aquí va a quedar así. Entonces, lo coso, hago lo mismo del otro lado, porque va a quedar a la mitad del cuellito. Vean. Lo dejo a la mitad. Subo así, vean, con hilván y hasta llegar a la esquinita. Y entonces aquí sí lo coso
punto por punto. ¿Ok? 4 puntitos así, creo que son 4 o 3. Y vean, entre el rosa y el carne, lo tejo, lo uno, así. 2 y 3. Rematamos y vean, ya quedó el adornito. Ay, quedó tierna. ¿Ok? Entonces voy a rematar y lo paso para otro lado. Ahí está. Y lo atravieso. Si quieren lo podemos atravesar para acá atrás y amarrar los 3 puntos. ¿Ok? Hago lo mismo de este lado. Ya, ahí está. Hago 3. Ahí está. Y remato. Y ya quedó. ¿Ok? Hago del otro lado lo mismo y regreso. Ok, vean, quedó hermosa. Entonces, creo que mañana seguiré el video porque ahorita ya no hay mucha luz. Espero les esté gustando el tutorial y mañana les sigo, ¿sale? Ok, ahora vamos a hacer el cabellito. El cabellito por lo regular lo hago diferente, pero lo voy a hacer como Kaireles. Vamos a necesitar el estambre en color amarillo. Uy. Ay, perdón, se me cayó el gancho. Ok, vamos a necesitar hacer cadenas. Yo creo que voy a hacer como unas 30 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Vamos a ver. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir enredando el cabellito así. Yo creo le meto 5 más. Son 35 cadenas. 2, 3, 4, 5. Más una. ¿Qué voy a hacer? No, 35 cadenas sí. Pero aquí voy a empezar en la segunda cadena con un punto bajo. Después voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y voy a hacer esto. En la segunda cadena voy a tejer un punto bajo. 2, 3 y 4 puntos bajos a partir de la segunda cadena. Regreso a la cadena de 35. Ahí sigo con un punto bajo. Entonces voy a hacer otra vez 5 cadenas, 3, 4, 5. A partir de la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 3 y 4. Y en la siguiente cadena de las 35 hago un punto bajo. ¿Ok? ¿Qué vamos a estar haciendo? Estoy haciendo el flequito, miren. Entonces, voy a hacer 5 de este estilo y regreso. 5 cadenas, 4 puntos bajos y sigo tejiendo, ¿sí? Hago 5 cuernitos y regreso. Ok, ya terminé los 5 y entonces vamos a comenzar
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cadenas y empiezo a partir de la segunda, son 8 puntos bajos. ¿Sí? 2. Los tejo. A ver, veamos. Llevo 2, 4, 6, 7. Y 8. Me voy a la cadena de 35 y sigo tejiendo un punto bajo en el punto que sigue. Y voy a hacer unas 6 de estas tiritas y regreso. 6 tiritas de 9 cadenas, 8 puntos bajos y regreso. Ok, ahora vamos a seguir. Ya hice las 6 de 8 de puntos bajos. Ahora voy a seguir con una de 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 más una. Y hago 12 puntos bajos. ¿Ok? Vamos a ir poco a poco para que vaya agarrando forma el cabellito. Y hasta que lleguemos como a 30 puntos bajos para que quede larguito el cabello. No se preocupen si las 35 cadenas no nos alcanzan. Ahorita les enseño un truco. Entonces, tenemos que irlo haciendo poco a poco para ir dándole forma al cabellito y que quede como en capas. ¿Ok? Y aquí ya está la 12. Me sigo en la cadena de 35. Hago un punto. Entonces, ahora vamos a hacer 7 tiras de estas. No, 8 tiras de 12 más una. Entonces las hago 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 más una. Y tejo 12 puntos bajos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ahora vamos a hacer tiras de 20, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos a medir. Vean. La unión es lo difícil, ¿eh? Ahorita esto no es tan difícil porque esto va así y luego esto va hacia abajo. Va así y 20. No, le voy a poner 25. Ay, 20, 21, 22, 23, 24, 25 más 1. Y entonces hacemos 25 puntos bajos y voy a hacer 12 tiras. Creo que me alcanza para las 15 tiras, pero voy a ver primero las 12 y ahorita les digo si hacemos 3 más, porque no he llevado bien las cuentas de cuántas cadenitas nos faltan. Entonces, voy a hacer hasta ahorita 12 tiras de estas, de 25 más una. Las tejo y regreso. Ok, tejí 2 más que hasta que terminé las cadenas. Si les quedan más cadenas, téjanle más, no hay problema, ¿ok? Entonces, miren, ya quedó aquí el cabellito.
Al final rematé y vean, va a quedar así. Entonces, vamos a hacer esto. Esto va a ir como tejido así. Bueno, el fleco va pegado así. Lo voy a ir uniendo, pero lo voy a ir uniendo de tal manera que empezamos con la parte de abajo, con esta, con la larga. Entonces voy a dejar un buen de estambre para unir. Entonces voy a ensartar, a ver si me puedo explicar bien. Y voy a hacer esto. Voy a marcar de dónde a dónde quiero el cabellito. Vean, dejo libre toda esta parte. Esto es tanteo. Ahora sí que esto es tanteo. Y vean. Lo que sí es que veo en qué hilera va para que quede parecido. ¿Ok? Vean. Esta parte va a ir el fleco. Entonces, como empiezo con la parte de abajo, voy a agarrar y voy a coser aquí. Y empiezo con la parte larga. Y voy punto por punto, uniendo. ¿Ok? Vean. Y así voy a unir todo el cabellito. Voy a ver que quede a este nivel. Miren. A este. Donde termina la 12, tiene que quedar en la orilla. Bueno, la última larga, aquí. Vean. Y sí queda. Entonces, lo uno y regreso. Ok. Lo que voy a hacer ahora, voy a tratar de acomodar el fleco que quede en la parte de enfrente. Y que lo demás que había tejido quede aquí. Lo voy a rodear así. A ver, espérenme. Ahí está. Vean. ¿Qué hice? Volteé el tejido. Vean, voy así, lo volteo, le doy vuelta al tejido y hago que quede, el fleco quede entre las dos marcas. Entonces, ¿qué hice? Lo cosí y voy a hacer esto. Voy a coser el fleco primero para que quede alineado a los dos seguritos, a las dos marcas. ¿Ok? Ay, se me salió el hilo. Ahí está. Y entonces, ahí. Y entonces sigo cosiendo esta parte de aquí. Así. ¿Ok? La termino de coser y regreso. Ok. Miren, yo la veo muy pobrecita de cabellito. Entonces voy a hacer otra tira. De aquí a acá han de ser como 30 cadenas. Y hago tiras de 26. De 26 cadenas cada tirita y 25 puntos bajos, ¿sí? Y aquí voy a hacer otra que es como de 10 o 15 y lo voy a rellenar. Vayan rellenando así con las tiritas porque vean y las pueden coser aquí en medio de cada
desnivel, ¿ok? Entonces lo voy a hacer y regreso. Ok, con foamy amarillo voy a hacer la corona. Van a hacerle el dibujito de tal manera que abarque un poco la cabeza. Entonces voy a hacer esto, voy a hacer un rectángulo. Ahí está. Y voy a partirlo a la mitad sin doblarlo tanto. Y voy a hacer esto. ¿Ok? Ahora, en esta parte voy a doblar para poderla pegar a la cabeza. Según yo, lleva una piedrita aquí, la corona de Aurora. ¿Ok? Y entonces voy a pegarla así. Y le voy a pegar una piedrita. ¿Ok? Lo hago y regreso. Ok, ahora voy a pegarle los ojitos. Yo lo estoy haciendo al tanteo. Siempre procuro hacerlo todo al tanteo porque no, los dejo al último porque siento que es cuando veo en qué lugar pueden ir mejor. Vean, aquí lo pego. Y aquí también. Lo dejo 5 segundos hasta que pegue bien. Y vean, la corona también ya pegó. Y vean, entonces, ahora lo que vamos a hacer es las cejas y lo de los ojos. Ahí voy a coser una orillita. Espérenme, estoy viendo la foto. Una orillita blanca aquí abajo y las pestañitas. Pero ¿saben qué? Lo voy a hacer en un tono como café. Las cejas, vean, que no se vean tan perdidas. Ay. A ver. Sí. Ay, perdón. Ok. Voy a hacer esto. Voy a hacer las cejas. Y las voy a hacer así. Vean. Y aquí me voy a la misma altura del otro lado. Hago esto. Me paso una más. Y hago esto. Entonces, me paso para acá, a la mitad del ojito. Y hago sus pestañas. Ahí está. Hago las pestañas del otro lado. Lo hice como por aquí. Y me voy a otro lado.
Sé que casi no se notan, pero si no, escojo otro tono. Creo que voy a escoger otro tono, lo hago y regreso. Ok, ya pegué los ojitos. Iba a poner las cejas en un tono café, pero no quedaron. Por si ven la edición media rara, es que lo hice, pero no me gustaron. Entonces, ahora las voy a poner en un tono amarillo, pero de diferente tono. Entonces, primero voy a hacer las pestañitas. Ahí está. Luego hago la ceja. Me paso al otro ojo. Hago la cejita y me voy hacia la pestaña. Ahí está. Voy a rematar. Y lo clavo. Y me voy a otro lado. Creo que se vieron mejor. Creo que sí. Ahora, con hilo, con estambre blanco, voy a hacerle como una sombra. A ver si me sale, ¿ok? Voy a rodear el ojo. Le da como profundidad al ojo. Entonces, aquí me voy para acá. Esto lo escondo. Ahí va. Ahí está. Y entonces, desde la pestaña, me voy a la otra parte. Así. Ahora me voy al otro ojo. Si ven, me estoy yendo a la misma altura en el otro ojo. Y lo saco por otro lado. Ahí está. Entonces, ahora vamos a hacer la nariz. La nariz. A ver, espérenme que está un poco chueco esto. Ok. Voy a irme a la mitad de la carita. Y estoy escogiendo un tono de carne diferente. Entonces, espérenme. Sí, hago con dos puntos y hago esto. Hago 2 vueltas de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero todo hacia el mismo lado. ¿Ok? Voy a pasar por debajo de las 2 tiras que hice. La iba a hacer un poquito más grande, pero pues es una princesa y entonces tiene la nariz como muy finita, ¿no? Y vean, ya quedó. Entonces voy a rematar. Y clavo y lo mando a otro lado.
Ahora vamos a hacer las chapitas. Si no quieren que se vea así el cabellito, lo pueden pegar con silicón líquido y ya se mantiene en su lugar. Yo lo voy a dejar así porque así lo pidió la clienta, entonces, pero ahorita que la pare se va a ver muy diferente. Entonces, hago las chapitas. A ver. Ahí está. Ok. Ya terminé. Vean cómo quedó. Lo de los ojos sí le da como profundidad. Vean. Es mi visión de la aurora. Espero les haya gustado. Compartan, suscríbanse. El cabellito quedó diferente a lo que yo había hecho siempre. Y espero les haya gustado. La muñeca mide más o menos 20 centímetros de alto. Y está tejida con angorita. Espero les guste. Si la quieren más grande, con un estambre más grueso, ya con eso sale más grande. Sigan las mismas indicaciones. Regálame una manita arriba y te invito a que te suscribas a mi canal. Nos vemos en el siguiente tutorial.